Polvo y ceniza fue parte de la década de oro de la novela entre los años 70 y 80. Y ahora, recién, la novela de todos los tiempos se ha reeditado y actualizado con la publicación de Trilogía Bandolera, realizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antonio Sacoto Salamea, considerado el mayor crítico de la novela ecuatoriana, en su libro 14 novelas claves de la literatura ecuatoriana, dice: en polvo y ceniza se entreteje el mito y la realidad, la leyenda y la ficción. Es leyenda en su arte narrativo por la viveza, austeridad y euforia narrativa. Hay manejo técnico del asunto, dominio del lenguaje y originalidad de estilo. Estos son los ingredientes que hacen de Polvo y ceniza una gran novela. Cierro la cita. Es una novela de corte moderno. Tiene un enfoque de denuncia social e ideológica, del enfrentamiento entre dos clases sociales. En este caso, el hacendado explotador prepotente, detentando la hegemonía. Por otro lado, el arriero y sus hijos, despojados, hambrientos, marginados. Aquí el fundamento para que Nahum Briones se vuelva bandolero. Es la esencia de la trama. Sobre este tema hablará in extenso el prestigioso escritor y catedrático Carlos Pérez Agustí. Eliezer Cárdenas y su novela también se cuentan entre las más floridas de América. Es parte de los escritores cuyas obras son obligatorias a ser leídas, que han marcado a la narrativa de la América mestiza. Se incluye entre los grandes exponentes de todos los tiempos: Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, José Martí, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Isabel Allende, Jorge Amado, Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Gabriela Mistral, Octavio Paz, Mario Benedetti y nuevamente Eliezer Cárdenas Espinosa. No obstante de su prestigio, él luce como siempre, sencillo, modesto, presto al abrazo afectivo, a entregar su erudición y rica formación a toda persona que llegue a él, alejado de la vanidad, merecedor de reconocimientos que premian su obra y personalidad. De Eliezer y su obra nos hablará el doctor Enrique Pozo Cabrera, meritísimo rector de la Universidad Católica de Cuenca. El encuentro de hoy es de aquellos singulares que reúne a personas e instituciones en torno a Eliezer, para decirle que su vida y obra han trascendido, que el Cañar y el país aplauden su aporte a las letras y que este homenaje es un justo reconocimiento al amigo, al escritor, al cañarejo de sangre y tierra. Felicitaciones, Eliezer. Persona que mediante la escritura o las palabras expresa emociones, sentimientos o sensaciones. Es un ser con infinita sensibilidad que hace de su pensamiento un instrumento de su sentimiento. Intervención de doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca.
distinguidas autoridades que nos acompañan, cuyos rotativos han sido ya referidos por el jefe de ceremonia, compañeras, compañeros universitarios, distinguidas damas, caballeros, distinguido y merecido homenajeado. Del análisis literario de Eliezer Cárdenas se ha escrito y aún debe escribirse en honor a la justicia. Polvo y ceniza tiene fundamentalmente un encuentro esencial con el Robin Hood y, mejor diría, con la justicia social. Es decir, Eliezer Cárdenas trasciende el espacio de la creación, de la narrativa, de las letras en general y pasa a un espacio de la filosofía, a generar pensamiento e ideología. En lo primero, diríamos que el narrador, el idealista, el novelista, es el que contrasta con los otros, con la sociedad, su propia humanidad. Eliezer Cárdenas genera una impronta duradera al influenciar de manera admirable en la colectividad, demostrando de esa manera que es un hombre que desea generar una conciencia social en la búsqueda permanente por la lucha por la igualdad. Eliezer Cárdenas es favorecido, como en la Atenas de ayer, de un estímulo del medio en el que nació y en el que vivió. Como lo describe y nos transporta a esa circunstancia gráfica y social y se mueve de manera espectacular entre espacios de la Italia, de Galileo y de este Ecuador de Montalvo. Es un veedor de la realidad ante la cual reacciona, un gestor de soluciones patrias y continentales, es un inspirado. Posee esas notables facultades constitutivas de un hombre de excepción. Pero, en lo segundo, decía, Eliezer Cárdenas es un filósofo, pues el autor desempeña como un pensamiento plasmado en polvo y ceniza aspectos metafísicos, epistemológicos, cósmicos, éticos, teológicos. Hace una crítica del pensar puro y aplicado, de allí la riqueza visible de su obra, de su propio texto lógico experimental, como lo diría Pareto, sobre el hombre, la naturaleza, el mundo, la vida, parámetros y principios de una axiología estimativa de Eliezer Cárdenas. Todo ello englobado en las obras de Eliezer Cárdenas como Polvo y ceniza, El árbol que quemamos, El euro del brazo inerte, por citar algunas. Obras todas en las que se destacan conceptos fundamentales de la razón, la libertad, la dignidad humana, la justicia social, la lucha contra la corrupción, sabiamente ingresa en la igualdad, los valores cristianos, los entornos éticos del hombre, la ética como instrucción a la política como virtud ética. A base de ello se convierte Eliezer Cárdenas en un filósofo del Ecuador y de la América. Por ello, les invito a repensar en la lectura de las obras de Eliezer Cárdenas y mirarlas desde la perspectiva de la creación del conocimiento filosófico, pues a lo largo de la lectura se extraen las más finas esencias filosóficas que hacen relación a la vida, a su existencia, al bienestar, a la felicidad, a la dignidad de la persona humana, a la muerte, y a un concepto válido que debe ser discutido, el de ser naturaleza humana de lo justo. Eliezer Cárdenas exhorta a la juventud sobre su papel en la sociedad, les hace saber que son el corazón, la sangre, la vitalidad, el espíritu, la llama ardiente que prende permanentemente la antorcha de la libertad, que es el dueño de los espacios de renovación permanente y de transformación vital, que el joven debe ser apasionado, conquistador, aguerrido, leal, respetuoso de la dignidad, que el reproche permanente al calumniador, al farsante, al atropellador, al manipulador, a la revista, y el joven debe ser un luchador incansable por el bienestar. El Cañar le debe y se ha dado reconocimientos y condecoraciones ciertamente a personajes ilustres, pero le falta el reconocimiento al generador del nuevo pensamiento, al cultivador de las líneas de conducta ética, al gestor cultural, al amante del terror y vibrante defensor de los valores más trascendentes del hombre de estos lares. La filosofía de Eliezer Cárdenas permite una mejor interpretación del Ecuador. Allí se franquea la comprensión de los sucesos históricos, de personajes de este Ecuador suyo y nuestro, que necesita permanentemente una visión, una revisión de la perspectiva del hombre.
nacido desde Montalvo, José Joaquín de Olmedo, Remigio Crespo Toral y Eliezer Cárdenas. Señoras y señores. Escritor es la persona que escribe en varios estilos y técnicas para comunicar ideas, pensamientos, imaginaciones, vivencias y a veces realidades. Nacen entonces las novelas, cuentos, poesía, obras de teatro, artículos periodísticos, guiones o ensayos. Análisis de la novela Polvo y Ceniza, a cargo de Dr. Carlos Pérez Agustí, presidente del colectivo Casa Tomana. Doctor Edgar Palomeque, presidente de la Casa de la Cultura que hoy nos acoge, doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, doctor Juan Castañer, delegado de la Asamblea Nacional, doctor Francisco Salgado, rector de la Universidad de la Zuay, distinguidas autoridades aquí presentes, representantes y delegaciones de distintas instituciones y grupos que se han acogido a este homenaje, amigos de Casa Tomada, Eliezer Cárdenas Espinosa, homenajeado por los 40 años de Polvo y Ceniza, amigo, de lo cual me honro, ganador de la presea Vicente Rocafuerte, distinguido público que hoy nos acompaña. Antes, un reconocimiento porque conozco muy de cerca el esfuerzo que ha cumplido la comisión encargada de este homenaje, las personas de Betty Mejía, de Francisco Andrade, Aquiles Jimbo, Eduardo Crespo. Un reconocimiento efusivo porque es difícil conocer el esfuerzo inmenso que han hecho. Titulo mi intervención una lectura de Polvo y Ceniza para el siglo XXI. Porque soy Nahum Briones y ayudo a los necesitados, a los que nada tienen o todo lo han perdido. Estas frases que acabo de pronunciar de la novela son un índice del fracaso de nuestro mundo, una sociedad que tolera esas desigualdades. En cualquier caso, son la fuerza transformadora de la palabra y la literatura. Resuenan como una convocatoria. Cuestionar la realidad ante la falta de alternativas sociales, políticas y culturales. En pleno siglo XXI seguimos necesitando de escritores que nos hagan creer que todavía hay esperanza. Necesitamos esos referentes. Eliezer Cárdenas Espinosa es uno de esos imprescindibles referentes en la actual literatura ecuatoriana. Justamente cuando conmemoramos 40 años de la aparición de Polvo y Ceniza en 1979, su más emblemática novela. En los últimos años se ha repetido insistentemente la caducidad de la idea de una literatura comprometida, del descrédito del mismo
término compromiso. Pues nosotros afirmamos que esa cantaleta de que definitivamente ha desaparecido una literatura capaz de remover las conciencias y despertar una sensibilidad social es una mentira cargada de intencionalidad. Precisamente uno de los signos más recientes de las expresiones literarias es la reaparición, afortunadamente, de la cuestión de la función social del escritor. El reconocimiento de que hay momentos históricos que exigen una escritora cuestionadora, expresiones dispuestas a contribuir por una vida más humana. En este contexto, nada más significativo que la celebración de los 40 años de Polvo y Ceniza, porque nos preguntamos, ¿acaso hemos dejado de creer en el poder de las palabras? ¿Acaso el lenguaje se utiliza hoy para ocultar la realidad? La narración sobre la vida y la muerte, la historia y la leyenda de Nahum Briones, el mítico bandolero lojano que construyó su imagen por tierras fronterizas del sur del país durante las primeras décadas del siglo XX, es la más contundente constatación de que para Eliezer Cárdenas la novela es impugnación de la realidad, una escritura indisolublemente ligada al inconformismo, cualquier cosa menos simplemente lúdica o evasiva. Los de Polvo y Ceniza son personajes extraídos de la más viva e impactante realidad ecuatoriana. Solo la decisión de narrar la historia de Nahum Briones es ya de por sí un gesto ético del ejercicio literario de su autor. En sus propias palabras, varias veces mencionadas, dice Eliezer: siempre he intentado rescatar nuestros personajes escamoteados por la historia y la literatura oficial. Por eso, la mayor parte de los personajes de mis obras son de extracción popular. Ahora bien, solo mediante un arte narrativo de brillantes calidades literarias es como Eliezer Cárdenas logra el milagro de incorporar las palabras al latido del corazón de cada lector. Leo un fragmento de la novela. Pardo piensa que el Rindolfo, uno de los bandoleros, ahora hostil y amenazante a su lado, pudo odiarle por sus palabras pulidas como la hoja de un cuchillo nuevo, lisas y brillantes como los pedernales de los ríos. No, piensa Pardo, no me odia porque escribí unos versos cuando mis años fueron duros y valientes. Me odia porque no puede creer lo que yo creo. No quiere creer que algún día este valle de lágrimas se transforme en una tierra fértil y buena para todos. No cree que se debe vivir para eso, para cambiar el orden de las cosas, para abatir lo que parece eterno, para clausurar lo ignominioso que parece justo, para destruir la fealdad que parece bella. Y me odia porque no me cree. Hasta ahí el texto de Eliezer. El bandido social o cuando el robo es restitución. Mi papá, el arriero que nunca tuvo mulas. Nahum Briones se refiere al arriero Horacio, su padre. Un mundo absurdo, un arriero sin mulas, como sin aire para respirar. De todo había sido despojado el arriero. Leo un nuevo fragmento. 3 hijos murieron, por sarampión una, en el pozo ahogada otra, sin comer y en calenturas el último. En el año 9 una helada acabó mis sementeras. El 11, don Julio Eguiguren llegó desde su hacienda para llevarse mis mejores mulas, por deudas.
Hasta ahí el fragmento. El robo es la restitución, la recuperación de la posesión, respondía Marius Jacob, un célebre anarquista francés del siglo XIX, mirando a los magistrados que le juzgaban, a la vez que leía su defensa, que había titulado ¿Por qué he robado? Es como si la novela que comentamos completase la argumentación. Y leo un fragmento de Polvo y ceniza que parece respuesta a complementación del argumento de este anarquista francés. No quiero reprocharme por mis robos, que dieron de comer a mi familia. Él siempre supo que la necesidad no espera. La situación de desamparo del arriero es generadora de la rebeldía y disconformidad del protagonista de Polvo y ceniza. Así surge la figura del bandolero como el único camino de supervivencia frente a la pobreza y la desigualdad más extrema. El bandolero social, en expresión de un sociólogo británico, frente a la mítica figura de Robin Hood, el bandolero romántico creado por la tradición literaria, y entre el bandolero social y este bandolero romántico, literario y cinematográfico oscila y se balancea todo Polvo y ceniza de nuestro Eliezer Cárdenas. A partir de entonces, en el desarrollo de la trama de Polvo y ceniza, van surgiendo una serie de personajes en el contexto de una tradición de bandoleros, todos ellos vinculados en torno a la historia del legendario Nahum Briones. Pajarito, el Chivo Blanco, el Águila Quiteña, los Queirós, que Eliezer Cárdenas aprovechará con sabiduría literaria para mostrar toda una gama enriquecedora de múltiples matices y claroscuros del bandolerismo. Eliezer Cárdenas deshace rápidamente el estereotipo. No todos los bandoleros luchan contra la explotación campesina, tampoco todos se caracterizan por rasgos de crueldad y delincuencia gratuita. En la novela, para los desposeídos no hay diferencia entre nacer y morir. Polvo es la vida, ceniza es la muerte. Así se entiende esta frase: nacemos duros para siempre, es decir, casi predeterminados por la pobreza. En boca del hacendado de Eguiguren le dice el hacendado a Nahum: nada sirve cuando no se ha nacido para administrar, conservar e infundir respeto por lo que se posee. Se nace para disponer y mandar, o ser dispuesto y servir. Y ustedes, le dice a Nahum, nacieron para obedecer, para vivir por la voluntad de otros. La ilegalidad de la pobreza. Para el terrateniente, Julio Eguiguren, el bandolero, Nahum Briones, simplemente es alguien que atenta contra la propiedad privada. Para el obispo Maciá es un pecador, la maldad personificada. Para el mayor Deifilio es un delincuente y peligroso asesino que actúa contra las normas del orden social. El bandolero, una figura que actúa en la ilegalidad desde cualquiera de estas perspectivas. Y leo unas frases de la novela. Porque eran también, sin saberlo, miembros de la raza maldita y estaban desde su nacimiento condenados a una muerte sin piedad, a una supresión necesaria. Ahora bien, nos preguntamos, ¿no sería más justo invertir los términos del problema y declarar ilegal a la pobreza en lugar de declarar ilegal a quien lucha contra la pobreza? ¿No se puede invertir el problema? La desigualdad extrema, una realidad que debería ser inaceptable, pero la novela de Cárdenas expresa claramente que a lo largo de años y siglos ha sido siempre aceptada como normal. En su lugar, reclamar que la pobreza sea declarada ilegal. Esa es la lucha del bandolero social de Nahum Briones. Y leo otro fragmento de la novela. Nahum dice que no es justo que podrir el grano de los hacendados en los trojes mientras nosotros el hambre nos enferma. Que los perros de don Julio Eguiguren coman carne,
cuando nosotros nos hemos olvidado de su sabor. Es difícil explicarse cómo puede haber pobres en medio de la abundancia. Sin embargo, en la novela, por supuesto fuera de ella, un mundo donde unos pocos tienen mucho y muchos pues, no tienen nada. Olvidarse del hombre en un mundo así equivale para muchos a quedar presos dentro de la pobreza en una atmósfera de exclusión y de discriminación, dice Eguiguren mirando a Nahum, mientras exhibe una manera de ser, de comportarse innatamente superior, jerárquica, dirigida hacia las botas lodosas de Nahum, a sus pantalones de atril manchadas y humillantes entre el gentío educado que bailaba con cortesía. Se fijó minucioso en la leva deshilachada de Nahum, en su sombrero indigno, en su pantalón viejo, zurcido y manchado. Hay pasajes en la novela que expresan otro de los aspectos de la pobreza, tal vez el más repudiado y al mismo tiempo más conectado con este siglo. El resto de la sociedad les ha dado la espalda. La miseria de los demás siempre incomoda, fastidia. Por eso mencionar a los pobres les perturba, es una molestia y desazón para el bienestar de los otros. Y vuelvo al texto. Ustedes nacieron para obedecer, para servir por la voluntad de otros. Se han rebelado, roban, matan, saquean para igualarse a nosotros. Fracasarán, morirán. Don Julio jalea sus palabras con encono, don Julio Eguiguren, el hacendado. ¿Quieres ser igual a mí? ¿Podrías hacerlo, Nahum Briones? Y yo, Nahum Briones dice, mirando todo ese desprecio frío y desgarrado que me lanzan sus ojos, le digo que no quiero ser como él. ¿Vos, ladrón? Ahora le contesta el hacendado, ¿quieres cambiar a los hombres y a las cosas? ¿Vos, bandido, ignorante, piensas eso? Se expone demasiado, porque Nahum Briones se acerca al hacendado. Arriesgo todo, menosprecio mi revólver. No puedo vivir sin menospreciar al que no tuvo sus herencias y su suerte. La pobreza, la desigualdad, un tema de resonancias sociales, pero para que llegue a la sensibilidad del lector, como dijimos anteriormente, hace falta un buen manejo de los recursos literarios, de los que hace gala Eliezer Cárdenas. Así, cuando fallece Horacio, el padre de Nahum Briones, el novelista contrapone expresiva y emotivamente el espeluznante y mísero entierro del arriero de Horacio con las posesiones y riqueza deslumbrante del hacendado. Leo un fragmento. El que no querrá saber nada de entierro será don Julio Eguiguren, que es el dueño de las tierras. Pero él sí sabe quién fue papá, porque se murió debiéndole unos aperos, unas latas de trapiche, unos pesos en harina y por otros que ya nunca le va a poder pagar. Deben hasta después de muertos. Una oscura voz de fugitivo, una profunda visión social, la de Polvo y Ceniza, que no excluye una mirada poética y el mundo de los afectos. De ahí su vigencia, cuando la conexión de los vínculos humanos en el plano moral es cada vez más débil. Así se expresa Nahum Briones poco antes de morir y habiendo ya abandonado a Dolores Jaramillo para proseguir su destierro o su destino de salvador social, pero que le dejará profundas cicatrices en el alma. Casado con Dolores Jaramillo, la abandona, la deja para seguir su destino. Leo el texto. Puedo pensar en la Dolores, en los ojos de la Dolores que ahora se llenarán de lágrimas, presintiendo que mis manos jamás han de volver a tocar la dureza de sus senos, que mis pasos ya nunca han de sonar cerca ni lejos, y que mi voz
mi oscura voz de fugitivo no se alzará junto a su oído para decirle: y ya ves, mujer, volví, no me mataron, no pudieron, se asustaron de mi risa y mis disparos. No solo Nahum, que acabo de leer el texto, otros personajes de la novela se nos aparecen también como la prefiguración del hombre posmoderno, es decir, un individuo errante que antes o después se irá quedando huérfano de humanidad. Leo otro fragmento. Víctor Pardo no podrá volver nunca a Cariamanca para mirar los ojos verdes de su novia de siempre. Tampoco el Rindolfo podría regresar al lado de unos hijos que no le conocerían, de una mujer sombría que se habría cansado de esperar. Señalamos igualmente las no suficientemente resaltadas visiones poéticas de Eliezer Cárdenas, como cuando nuestro protagonista evoca su adolescencia y su imposible acceso a la ternura encarnada en la figura de la hija del hacendado, Lucía, ennoblecida casi hasta el infinito para marcar obstinadamente la diferencia entre unos y otros. Dice el texto: pero yo nunca sabré tu olor, Lucía reina, nunca el de tus manos, Lucía dueña, jamás el que escondes como un prodigio en tu cintura, Lucía cielo, Lucía gran señora, Lucía todo. Afectos y erotismo, cumplidos solo en su imaginario, ella en su espacio, la hacienda, la casa de la hacienda, en un mundo seguro, confortable y feliz, él fuera, simbólicamente, fuera de ese espacio, excluido, en actitud contemplativa, lo único permitido para él. Y leo otro fragmento. La Lucía estará en la cocina de la casa grande, mirando los albaricoques en azúcar, comerá despacio, saboreando el zumo, se sentirá contenta, con ganas de oír historias que cuentan las criadas, queriendo ir hasta el río para bañarse desnuda. La lucha de la memoria contra el olvido. Polvo y ceniza está construido a base de documentos y crónicas, leyendas y tradiciones que en conjunto forman parte del saber histórico. Necesitamos narraciones que relaten lo sucedido y otorguen sentido a la historia. Como dice Milán Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Por nuestra parte, afirmamos el rescate de la memoria histórica es una obligación moral de nuestra época. Eliezer Cárdenas, frente a la historia oficial, caracterizada frecuentemente por una tergiversación de la realidad, ofrece el imaginario de la creación colectiva, una lectura diferente basada en las voces no oficiales. En Polvo y ceniza, el mayor de Ifilio prohíbe fotografiar el cadáver de Nahum Briones, pero no logrará, paradójicamente, más que convertirlo en leyenda. Leo el fragmento. La gente, después de muerto, dice el mayor de Ifilio que ha matado a Nahum Briones, seguirá inventándole rostros, tallarán su figura en madera, le moldearán en barro, la pintura en paredes, le trazarán a lápiz. Le hicieron sobrevivir a pesar de que el mayor de Ifilio cubriera su rostro intentando abolirlo inútilmente. Una sospecha sobre lo real. La literatura no nació el día en que un joven llegó corriendo del valle neandertal gritando ¡el lobo!, con un enorme lobo gris pisándole los talones. ¿No? Nació el día en que el joven llegó gritando el lobo!, sin que le persiguiera ningún lobo. Son palabras de Nabokov, célebre autor de Lolita. Estas palabras son una buena síntesis de la problemática actual de las relaciones entre ficción y realidad. Son expresiones que hoy, casi al final de la segunda década del siglo XXI, permanecen vigentes. Esta cuestión es muy probablemente, en las relaciones entre ficción y realidad, la columna vertebral del arte narrativo de Polvo y ceniza. El lector nunca está seguro de en qué momento la ficción literaria invade la realidad,
o en qué instante la realidad suplanta a la ficción. Lo hace con maestría Eliezer. La novela de Eliezer Cárdenas es una narración basada en la suposición. Pudo suceder aquel año 19 o en el 20, tal vez. Un proceso narrativo hecho a base de la conjetura, porque siempre dicen que. Leo un fragmento. Mucha gente dice, mucha gente no se sabe quién, mucha gente dice que fue un buen hombre. Lo describen como héroe, lo pintan como un macho inolvidable, pero no fue solo un asesino, un salteador de caminos, el que más le hubiera valido no haber nacido. La historia narrada por Eliezer Cárdenas surge entonces de una sospecha sobre lo real. ¿No será lo que llamamos realidad otra representación más? Nunca, como en la narrativa de nuestro siglo, han estado tan vigentes estas cuestiones. La visión de la vida, incluso como un relato más, las dos palabras, las dos líneas de la novela. ¿No será raro que al salir usted de su casa se tropezara con Naum Briones, riéndose a carcajadas y vestido de blanco? Al concluir, Polvo y ceniza parece dar la razón a Ricardo Piglia, ese extraordinario escritor argentino, cuando aseguraba que hablar de ficción supone pensar que nuestras sociedades son tejidos de historia. Una novela que pone en evidencia la irrenunciable responsabilidad social de Eliezer Cárdenas con su ejercicio literario. Nuestro autor jamás lo ha eludido ese compromiso, ni siquiera ante la firme vocación estética. Hay fabulación e imaginación, historia y memoria, pero en todos los niveles una sensación de verdad muy poderosa. Leo un fragmento. Los ojos del mayor Deifilio miran en la penumbra de la oquedad como el cuerpo herido, el de Naum Briones, se ovilla y su ojo derecho vuelve a cerrarse. El mayor Deifilio contempla minucioso esa boca abierta, esa nariz roma, esas mejillas erizadas por una barba sucia, ese mentón ancho y enérgico, esos ojos opacos, el pecho voluminoso y sangrante. Y también la verdad de la leyenda, No es verdad, dice en la novela. En Piedra Lisa no pudieron matarlo a Naum Briones. Él vivió hasta muchos años después y se murió de viejo. Eso cuenta la gente que no quiere creer que lo mataron en Piedra Lisa. Y yo lo creo. Me gusta contradecir las verdades que no vale la pena creer. Polvo y ceniza ha sido analizada desde todos los puntos de vista narrativos posibles y, sin embargo, su lectura renovada nunca concluye, porque se recrea a sí misma, como estamos haciendo ahora y han hecho las personas que me precedieron, se recrea a sí misma en función de nuevas estéticas, nuevas categorías, nuevos valores. 40 años de Polvo y ceniza. Sin lugar a dudas, una de las más deslumbrantes, significativas y representativas novelas ecuatorianas. Un auténtico bestseller de la literatura nacional, con más de 15 ediciones y traducida a varios idiomas. Una obra inolvidable, mucho más que la revisión de momentos esenciales de la historia del país o un sector de su geografía. Un orgullo y un permanente referente para la cultura y las letras ecuatorianas. Muchas gracias. Novelista es quien narra una acción supuesta en todo o en parte y cuyo fin es causar placer atrayente a los lectores. El novelista describe sucesos interesantes, seductores, pasiones, costumbres, de manera tal que el lector
vive esa realidad. Todo lo dicho hasta ahora, Eliezer Cárdenas Espinosa constituyese entonces en un atalágico compendio del poeta, del escritor, del periodista, del novelista, del político, del hombre, pero sobre todo del gran ser humano. Intermedio musical. Está a cargo del artista Verónica Andrade Flores. Interpretará en primer lugar la Rapsodia húngara del compositor Franz Liszt. Luego, música ecuatoriana, El Cóndor pasa. Y cerrará su actuación con el reconocido tango Por una cabeza. Vamos a recibirle con un aplauso a esta artista nuestra. Estoy todavía aquí en el trabajo, están usando el bebé. Aquí está bien, ¿o qué? ¿Sí te van a ir a dejar?
Lectura de acuerdos y entrega de reconocimientos. Heraldo del Cañar, semanario independiente fundado el 4 de noviembre de 1974.
la Junta Administrativa del Seminario El Heraldo del Cañar, considerando que el licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa se ha constituido por mérito propio en una de las señeras figuras de la narrativa ecuatoriana, que su laureada novela Polvo y Ceniza cumple en este 2019 40 años de su brillante aparición y exitosa circulación, que con esta oportunidad diversos y muy altos estamentos sociales y culturales rinden homenaje a tan preclaro intelectual cañarense. Acuerda: 1. Adherirse a tan encomiable iniciativa y merecido homenaje al señor licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa. 2. Recomendar su ilustre nombre a los presentes y futuras generaciones. 3. Entregar este acuerdo en el acto académico de homenaje a efectuarse el día 23 de abril de 2019, dado y firmado en Azogues en el Día del Libro, a los 23 días de abril de 2019. Doctor Bolívar Delgado A., director; tecnóloga Natalia García, gerente administrativa; ingeniero Alexis González, director gráfico; economista Freddy García, director financiero. Ahora la entrega al señor director del Semanario El Heraldo, por favor. El colectivo cultural Cuchara de Palo, considerando que la obra Polvo y Ceniza del escritor cañarense Eliezer Cárdenas Espinosa constituye una de las mayores expresiones de reflexión y contenido social de la narrativa de la literatura ecuatoriana, que, por las reconocidas virtudes literarias y narrativas de la obra Polvo y Ceniza, que cumple 40 años desde su primera edición, ha merecido múltiples ediciones posteriores, así como su tradición a diferentes idiomas, lo que testimonia su trascendencia en el ámbito de la literatura universal, que a su autor y el escritor cañarejo Eliezer Cárdenas Espinosa, que honra las letras provinciales del Cañar por los motivos señalados, así como por el conjunto de su obra creativa literaria, concurrentemente múltiple y destacada, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador le ha otorgado la altísima condecoración al mérito cultural Dr. Vicente Rocafuerte resuelve. Artículo único. Adherirse mediante el presente acuerdo a la justa y merecida condecoración que la Asamblea Nacional de la República hace al connotado escritor cañarense Eliezer Cárdenas Espinosa, así como a su meritoria obra signada ya de evidentes significaciones dentro de la literatura ecuatoriana. Azogues, 23 de abril de 2019, doctor Eduardo Crespo Román, cronista cultural representante; magíster Andrés Abad Flores, gestor cultural; reverendo Víctor Vázquez Suárez, quichuista antropólogo; magíster María Eugenia Torres Sarmiento, comunicadora social, educadora, escritora y gestor cultural; magíster Estela García Macías, educadora y escritora; magíster Yesenia Espinosa Román, educadora y escritora; ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, investigador, historiador; magíster Marcelo Parra Segovia, educador, magíster en turismo y patrimonio; licenciada Nube Parra Segovia, educadora, escritora; ingeniero Mauricio Palomino Palacios, experto en sistemas; magíster Margarita Briones, educadora; doctor Blas Garzón Vera, PhD, educador, gestor cultural; doctor José Manuel Castellanos Gil, PhD, historiador, escritor, educador; doctora Gisela Quintero Chacón, PhD, educadora; licenciada Silvana Carrasco Lozano, constante, gestora cultural; y licenciado Edgar Molina Gárate, sociólogo, escritor. Este acuerdo será entregado por la magíster María Eugenia Torres Sarmiento.
Adhesión del expresidente de la Casa de la Cultura, doctor Eduardo Crespo Román, de la comisión organizadora de la ciudad de Azogues. Azogues, 23 de abril de 2019, escritor Eliezer Cárdenas Espinosa presente. De su pluma y letra, Polvo y ceniza, es la novela que evidencia las virtudes del escritor que asume la palabra para construir universos imaginados en la memoria y partir de la realidad cotidiana del hombre y a la vez proponer con la misma palabra una literatura insumisa que advierte desigualdades y desencuentros sociales. 40 años después de la primera edición de aquella, Nahum Briones, personaje principal de la misma, que es mito y realidad, vitalizado por la virtud creativa de su palabra y narrativa, continúa caminando, intemporal y subversivo para el mayor emprendimiento humano posible, la equidad y la justicia. Entonces, Polvo y ceniza, parte ya de las literaturas perennes, es una lectura del compromiso del intelectual con el hombre y su universalidad, como ha sido su permanente realización personal de vida. Gracias por honrar de manera tan significativa a las letras del Cañar. Fraternalmente, doctor Eduardo Crespo Román, expresidente de la Casa de la Cultura del Cañar. Acuerdo de la extensión de la Casa de la Cultura en Cañar, representada por el licenciado Rolando Sigüenza Pinos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, extensión Cañar, considerando que los hombres que hacen cultura han robustecido con su trabajo intelectual la grandeza de los pueblos y con su pluma han enriquecido el acervo intangible de la patria, que el señor licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa, hijo ilustre de Cañar, con su trabajo literario, periodístico y cultural, se ha constituido en ejemplo de las actuales y futuras generaciones que tomarán su profundo sentido social como muestra de lealtad con su tierra y con el país. Que es deber de las instituciones que hacemos gestión cultural enfocar las claras manifestaciones de sus mejores ciudadanos que han hecho de su vida un compromiso y haciendo uso de su facultad acuerda. Felicitar al veritísimo señor licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa por su amable contribución a las letras y al periodismo en la sociedad ecuatoriana. Adherirse a las celebraciones por el 40º aniversario de la publicación de su obra maestra Polvo y ceniza y al justo homenaje concedido al mérito cultural por la Asamblea Nacional con la presea Vicente Rocafuerte. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión Cañar, delegará a su representante para que entregue el presente acuerdo en acto público que se lleve a efecto, dado en la ciudad de Cañar a los 23 días de abril del año 2019. Abogado Rolando Sigüenza Pinos, director, señor Juan Gallego, secretario administrativo. El escritor Eliezer Cárdenas Espinosa ha sido galardonado con la presea Dr. Vicente Rocafuerte, otorgada por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador al mérito cultural, en reconocimiento a su trayectoria literaria y periodística con motivo del 40º aniversario de su novela Polvo y ceniza, que es deber de la gobernación de la provincia de Cañar relevar el aporte cultural de un hijo directo de Cañar cuya obra ha trascendido en América y Europa, convirtiéndose en un verdadero referente de las letras nacionales, del periodismo objetivo y ejemplo de gestor cultural no solo de su ciudad, sino del Ecuador, que es un imperativo adherirse al meritorio homenaje organizado por el colectivo Casa Tomada, la Universidad Católica de Cuenca y la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo del Cañar, y en ejercicio de sus atribuciones resuelve.
Recomendar su nombre y la lectura de su nutrida obra narrativa y periodística a las futuras generaciones para que a través de esta se reafirme la identidad, se redescubre el contexto de nuestra realidad dentro del mundo de ficción de sus personajes. Destacar el renovado esfuerzo y perenne trabajo del escritor que, desde su primera novela Polvo y Ceniza, ha logrado el rigor y precisión en el uso de la palabra de su prolífera producción literaria. Entregar la presente resolución en la sesión solemne por el 40º aniversario de su obra emblemática Polvo y Ceniza en el Día del Libro, dado y firmado en la sala de sesiones de la Gobernación de la provincia del Cañar a los 23 días del mes de abril de 2019. Doctor Hernán Crespo Verdugo, gobernador de la provincia del Cañar. Presea Edgar Palomeque Vivar al mérito cultural que confiere a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Lecañar, al escritor Eliezer Cárdenas Espinosa. Hará la entrega en su momento el matemático Vinicio Vázquez Bernal, vocal del directorio institucional. El acuerdo dice lo siguiente: el directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Lecañar, considerando que es deber de la Casa de Carrión señalar y reconocer las virtudes artísticas de los ilustres cañarenses que en ejercicio de sus derechos culturales han destacado en el contexto provincial, nacional e internacional, que el licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa, ilustre escritor cañarense de profunda sensibilidad y de iluminada creación, con su fina pluma ha aportado decisivamente para el robustecimiento de las letras ecuatorianas, que la insigne novela Polvo y Ceniza, de autoría del reconocido intelectual licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa, cumple su 40º aniversario de creación, cuya significación constituye trascendental referente en la narrativa ecuatoriana y en sus dimensiones universales, valores humanos de reivindicación del marginado y heroicidad acuerda. Reconocer los valores culturales del escritor licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa como lúcido creador de la narrativa ecuatoriana y digno representante de las letras provinciales, cuya creación ha merecido sea considerado como uno de los más representativos literatos nacionales del siglo XX. Señalar su aquilatada trayectoria literaria como paradigma de virtudes estéticas, dedicación, constancia y maestría a propósito de la conmemoración del 40º aniversario de publicación de su obra maestra Polvo y Ceniza. Hacer la entrega del presente acuerdo y presea al mérito cultural Edgar Palomeque Vivar al insigne escritor en el programa de homenaje a realizarse en la Casa de la Cultura de Cañar el martes 23 de abril del presente año. Delegar al matemático Marco Vinicio Vázquez, vocal del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Lecañar, para que a nombre y en representación institucional entregue el presente acuerdo en el acto señalado, dado y firmado en la sala de sesiones del directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Lecañar, a los 10 días del mes de abril de 2019. Doctor Edgar Palomeque Cantos, director del núcleo provincial.
El Consejo Universitario de la Universidad Católica de Cuenca, considerando que el Ecuador celebra lleno de emoción los 40 años de la novela Polvo y Ceniza, que Polvo y Ceniza constituye una muestra de talento y creatividad de Eliezer Cárdenas Espinosa, siendo motivo de ejemplo para las actuales y futuras generaciones, que Eliezer Cárdenas Espinosa, como político, periodista y literato, ha dado muestras permanentes de sencillez, honestidad y transparencia, que es obligación de la Universidad Católica de Cuenca reconocer, justipreciar y valorar las virtudes de las personas que con sus aportes se convierten en modelo de la comunidad acuerda. Artículo 1. Adherirse al merecido homenaje que se ha desarrollado para brindarle justo reconocimiento por su innegable aporte a las letras y cultura ecuatoriana al escritor, periodista y novelista ecuatoriano, licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa. Artículo 2. Autorizar al señor rector de la Universidad Católica de Cuenca para que haga la entrega de la presea institucional y acuerdo autógrafo en el acto solemne que rinden el Colectivo Cultural de Cuenca, la Casa Tomada, la Universidad Católica de Cuenca y la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo del Cañar, por motivo de la celebración del 40º aniversario de su primera novela Polvo y Ceniza, Premio Casa de la Cultura Ecuatoriana 1979, que ha trascendido internacionalmente. Cuenca, 4 de abril de 2019, doctor Enrique Pozo Cabrera, magíster rector, doctor Aníbal Robles Ocampo, magíster secretario general. La imposición la realizará doctor Marco Vicuña Domínguez. Condecoración Vicente Rocafuerte al mérito cultural, otorgada por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Lo hará doctor Juan Castariel Muñoz, delegado del ingeniero Homero Castariel Jaramillo, asambleísta por la provincia de Cañar. República del Ecuador, Asamblea Nacional. La presidenta, considerando que la trayectoria del distinguido escritor Eliezer Cárdenas Espinosa, oriundo del Cantón Cañar, provincia del Cañar, motiva el justo homenaje y distinción de su obra y pensamiento que trasciende por su peculiar talento e inspiradora vocación, que la pluma vivificante de Cárdenas proyecta una prolífica producción literaria que integra recursos y capacidades para lograr composiciones singulares y acoger temas sociales y cotidianos con gran sentido de identidad, pertenencia y vibrante lenguaje en la distribución de argumentos y personajes, que la Asamblea Nacional resalta las aptitudes y laureado aporte de un connotado literato ecuatoriano que transmite su estilo distintivo con gran pasión e incidencia en el fortalecimiento de la cultura nacional y en ejercicio de sus atribuciones acuerda. Destacar la valía y trabajo del doctor Eliezer Cárdenas Espinosa, ponderando su mensaje expresivo y auténtico que nutre las letras ecuatorianas y latinoamericanas. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural, que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en el marco conmemorativo del Día del Libro y del 40º aniversario de la presentación de su excelsa obra Polvo y Ceniza. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional
en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 16 días del mes de abril de 2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta. Doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. Buenas noches a todos los presentes, autoridades asistentes a este acto, distinguido escritor y amigo Eliezer Cárdenas Espinosa, damas y caballeros. Hay ocasiones gratas para el ser humano y por diversos motivos, por motivos sentimentales, afectivos, de justicia, de armonía. Y esta ocasión es indudablemente una de ellas. Por un lado, por la persona que me ha encargado que lo represente en este acto. Y como ustedes entenderán, se trata de un encargo muy especial para mí. Y por otro lado, porque se trata de entregar una presea, una condecoración al coterráneo y amigo Eliezer Cárdenas Espinosa, quien con sobra de merecimientos se ha hecho acreedor a todos los reconocimientos de esta tarde. Miento si digo que soy un lector empedernido, pero sí leo y disfruto de hacerlo. Y me gusta leer sobre todo novelas. Es por ello que cuando llegó a mis manos Polvo y Ceniza, como se dice en el argot coloquial, no le hice dar el viento. ¿Cómo me gustó la historia? Yo ya había leído antes algo sobre Nahum Briones, el famoso bandolero romántico, y si mal no recuerdo, creo que fue un reportaje de la revista Vistazo de Guayaquil. Por ello que cuando leí Polvo y Ceniza, no era lo que podría decirse un lego en el tema. Y entonces vinieron las descripciones de Loja, de sus cantones, de sus campos. ¿Cómo olvidarme de los faiques, de los caminos polvorientos, de los soles caniculares, de Paltas, de Sosoranga, de Cariamanga, de Cangonamá, de la banda de forajidos de Tambo Viejo, de los Quirós, del Águila Quiteña? Y entonces se trataba de una novela ecuatoriana, ecuatorianísima, con un protagonista lojano, con un reparto nacional y ambientada en nuestros parajes andinos y en los valles cálidos de la Loja ancestral. Y eso más, escrita por un cañarejo y ecuatoriano de cepa, y hasta nacido en el mismo año que yo. 40 años han pasado desde que se publicó la primera edición de Polvo Ceniza, y ya van 14 ediciones. Y aunque no soy un erudito en la materia, pues mi campo son los cálculos de la vesícula biliar, las inflamaciones del apéndice y las hernias, pero creo que en la novela ecuatoriana hay un antes y un después de Polvo y Ceniza. Y no pienso que esté diciendo nada exagerado ni rimbombante, sino solo la verdad. Eliezer Cárdenas de Espinosa ha tenido el enorme y riesgoso mérito de dedicar su vida a escribir. 14 novelas, múltiples cuentos, cientos de artículos y comentarios. Es fácil entender que en este laborioso trabajo habrán habido necesariamente muchas dificultades e innumerables satisfacciones. Pero ustedes, amable auditorio, van a coincidir conmigo en que Eliezer es un triunfador en el partido que él escogió jugar.
Y de ese triunfo disfrutamos hoy los cañarenses, los ecuatorianos, la gente que ha leído sus publicaciones en el exterior, sus amigos de la Casa Tomada, quienes se dedican y deleitan con la literatura buena, en fin, disfrutamos a quienes nos gustan los momentos gratos. Por iniciativa de quienes conforman la Casa Tomada, acogida con absoluta satisfacción por el asambleísta Homero Castañer Jaramillo, se ha procedido a los trámites de rigor para que la presea al mérito cultural Dr. Vicente Rocafuerte Bejarano le sea conferida a Eliezer Cárdenas de Espinosa por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hoy, justamente, y a estas mismas horas, el asambleísta se encuentra en sesión de la Comisión de Fiscalización, de la cual es miembro, iniciando un tema delicado, por lo que no puede estar presente en este solemne acto. Debo, pues, agradecer y reconocer a todos los presentes por su asistencia, agradecer y reconocer a las respetables instituciones que han organizado este evento, agradecer y reconocer a las instituciones que se han adherido al homenaje, felicitar muy de veras a mi amigo Eliezer por este justísimo reconocimiento a nombre del asambleísta Castañer y el mío propio, y también agradecerles a ustedes por haberme permitido compartir esta tarde con todos. Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, Núcleo Provincial del Cañar, considerando que en el 2019 se cumple el 40º aniversario de la publicación de la novela Polvo y Ceniza, creación literaria del destacado escritor y periodista Eliezer Cárdenas Espinosa, que la novela Polvo y Ceniza trascendió nacional e internacionalmente, constituyéndose en un referente de las letras de la cultura latinoamericana, colocando a su autor en un destacado sitial como uno de los más conspicuos cultores de las letras ecuatorianas. Que Eliezer Cárdenas Espinosa ha demostrado una amplia y proficua labor literaria y periodística en el contexto local, provincial y nacional, acuerda tributar un justo y merecido homenaje al eximio escritor y periodista licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa por su invalorable aporte a la cultura, letras y comunicación. Adherirse al justo homenaje en su honor y exteriorizar presentes las instituciones de la Casa de la Cultura, el periodismo, con ocasión de este recordatorio de la publicación de tan emblemática obra literaria, dado en la ciudad de San Francisco de Pelusí de Azogues a los 23 días del mes de abril de 2019. Licenciado Javier Cárdenas Molina, presidente, UNP Cañar; licenciado Efrén Vasco de Sorejuela, secretario; licenciado Freddy Enríquez Jaramillo, tesorero. Homenaje a Eliezer Cárdenas. Como Centro PEN Ecuador, y en vista del enorme aporte literario que el escritor Eliezer Cárdenas ha realizado a las letras universales con obras de brillante textura, cuyos contenidos han creado un mundo en el que nos podemos reconocer como lectores,
pero también como seres humanos. Sentimos el deber de unirnos al festeje y a todos los honores que en esta fecha categórica, como es el 23 de abril, Día Internacional del Libro, se le brinda a una de las plumas más edificantes y certeras ecuatorianas de todos los tiempos. Justamente, y a sabiendas que estamos atravesando unos tiempos en los que el caos pretende predominar, la reconstrucción del universo con acierto y elegancia es un imponderable esencial, y asimismo la recreación de lo humano, tarea inmensa y que muchas veces recibe como recompensa la indiferencia de nuestros coterráneos. En estas circunstancias, eventos de esta envergadura, pero sobre todo con esta profundidad, son el aliento para descubrir que el pueblo y sus instituciones son testigos de las mujeres y los hombres que luchan por eso que nos vuelven justos y que nos inclina a la belleza y al entusiasmo. La obra de Eliezer Cárdenas es un compendio de nuestra idiosincrasia e historia, elaborada con la alquimia necesaria para generar misterio y dejar en nuestras manos, o sea, en sus libros, las llaves para franquear las puertas que los esconden. Leerlo es entrar en el boom literario latinoamericano, pero, paradójicamente, es ir más allá, hasta lo más recóndito de nosotros mismos, indistintamente de la época que nuestro escritor nos plantee. Nuestra enhorabuena por esta iniciativa, por este homenaje al que nos sumamos con regocijo y entendiendo que es lo mínimo que este gran narrador merece. A Eliezer, nuestra petición sincera: no cese en su tarea de escribir, ya que lo hace a la perfección, y esa es, usted sabe mejor que nadie, su auténtica razón de ser, por lo que como lectores lo identificamos, lo aplaudimos y nos enaltece. Con el mayor de los afectos y en un extendido abrazo en nombre de los integrantes del PEN Ecuador, Carlos Vázquez, presidente del capítulo Ecuador. Hará la entrega de este justo homenaje Pilar Tordera. Pilar Tordera es uno de los miembros del PEN Poesía, Ensayo y Narrativa del Ecuador, que hace la entrega de este homenaje. Sociedad Literaria y Cultural Letra Nueva. Señores directivos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Cañar, Universidad Católica de Cuenca, Colectivo Cultural Casa Tomada, Colectivo Cultural Cuchara de Palo, Seminario Heraldo del Cañar, muy presente de mis distinguidos señores. La Sociedad Literaria y Cultural Letra Nueva de la ciudad de Azogues se honra en saludar a tan distinguidos estamentos al tiempo que felicita efusivamente la feliz iniciativa que con oportunidad llega para una vez más destacar y homenajear la alta valía cultural, literaria y humana del señor licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa y la condecoración por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador por la ocasión de celebrarse 40 años de la aparición y circulación exitosa de su novela insigne Polvo y Ceniza. Al mismo tiempo, Letra Nueva saluda y felicita y aplaude al licenciado Eliezer Cárdenas Espinosa, su ilustre miembro honorario, por tan merecido reconocimiento que le ratifica como uno de los íconos de la narrativa ecuatoriana, orgullosamente proveniente de la tierra del Jatun Cañar. Atentamente, doctor Bolívar Delgado Arce, presidente de Letra Nueva, los integrantes, doctor René Torres Regalado, abogado Lauro Yuncla Lucero, licenciado Artidro Palomeque Castro, doctor Fernando Torres Regalado. El campanario,
grupo de artistas plásticos de la provincia del Cañar se adhieren al homenaje a través de Ángelo Sigüenza Narváez, su director, cuya pintura constituye el mensaje expresivo de un rostro rico en entrecejas, mirada firme, pensamiento fluido del personaje que va más allá del rico cosmos. Se ha patentado la vivencia fugaz de seres invisibilizados en el tiempo y en relicarios testimoniales de pasos que aún retumban en la memoria coloquial del gran pueblo cañari. El autor del retrato dice: aquí estás, Eliezer, en mi pintura, como queriendo conversar conmigo en medio de mis pinceladas, añorando la inmortalidad del esfumado polvo y cerizo que te convirtió en inmortal. Invitamos a Ángelo Sigüenza. Palabras del escritor Eliezer Cárdenas Espinosa. Señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar, señores autoridades de la ciudad de Azogues y de la provincia del Cañar, señores rectores de la Universidad Católica de Cuenca y de la Universidad de la UDA de Cuenca, señora directora de diario El Mercurio de Cuenca, señora expresidenta de la Asamblea Nacional o Congreso Nacional, Susanita González. No quiero pues abrumarles un poco con la lectura de tantas y tantas personas, distinguidos, ilustres, personas que están aquí, personalidades, paisanos, coterráneos y mi querida familia tanto de la ciudad de San Antonio de las Reales Minas de Jatún Cañar como de quienes vivimos en Cuenca. Mi esposa Carmen, mi hija Berenice, mis sobrinas, mi hermana, todos ellos pues de corazón mi gratitud, mi inmensa gratitud, porque en esta noche me siento realmente abrumado. No diría que me siento realizado, porque la realización, creo yo, completa, no viene sino con la muerte. Y ojalá pues no esté muy lejana todavía esa fecha. Pero sí colmado de la gratitud inmensa a ti, Carlitos Pérez, y a los compañeros miembros de Casa Tomada, que formamos pues desde hace 3 años un equipo encargado de promover la cultura, de promover pues el libro, de promover la lectura y de promover pues en general las artes y las letras. Realmente pues estamos aquí, estoy aquí pues, discúlpenme por hablarles en singular, no me gusta hablar en singular, pero no me queda más remedio en esta noche tan solemne aquí en la ciudad de San Francisco de Peleusí de Azogues, o del Azogue, como se fundó originariamente, en estas fechas pues aniversarias también de la fundación de esta ciudad tan ínclita, tan bella además, y de tantos recuerdos, y realmente pues en una época del Día del Libro, y también una época ciaga, una fecha ciaga. Hace 100 años, por esta época, fue asesinado Emiliano Zapata en la hacienda Chinameca de México. El gran revolucionario Zapata, que mucho recuerda, en algo recuerda a Naum Briones de Polvo Ceniza. Quiero agradecerles de corazón a todos ustedes, a todos quienes me acompañan en esta noche y a quienes pues por algunas circunstancias no han podido venir, pero que me han dado su
su parabién, su felicitación por esta velada, por esta noche, pues, y agradecer las condecoraciones inmerecidas, por supuesto, la presea Vicente Rocafuerte y las preseas, pues, Edgar Palomeque Vivar, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo El Cañar, y la presea de la Universidad Católica de Cuenca, sede en la ciudad de Azogues. Decía Gabriel García Márquez que el oficio del escritor es el más solitario del mundo. Con todo el respeto que merece esta gran figura de las letras latinoamericanas y universales, me permito discrepar de aquel juicio, ya que mi experiencia personal más bien me señala lo contrario. Escribir es una forma apasionada de comunicarse con el mundo y de dialogar con los personajes que van surgiendo de las historias. En definitiva, creo yo que el oficio de escritor es un permanente diálogo y una perpetua compañía con los seres de la ficción que vamos tejiendo en nuestro oficio. Hace 40 años, un poco más, quien les dirige la palabra era un escritor principiante que tenía a su haber un pequeño cuaderno de cuentos publicados, Hoy al General, y una novela, Juego de Mártires, que fue escrita en el intervalo de los estudios de jurisprudencia que realicé en la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito. Me había casado y no tenía un trabajo. Vivía con mi esposa en una casita que era de mis padres y que generosamente me cedieron a la joven pareja como su primer hogar. Desde hace algún tiempo me venía rondando en la mente escribir algo sobre aquel personaje de la historia y la leyenda populares de la provincia de Loja, el bandolero Nahum Briones, quien, según las narraciones orales de su pueblo, robaba a los ricos para dar a los pobres. Justamente el artículo en la revista Vistazo, a la que alude pues, Juanito, mi querido Juanito, era el cañamazo y la base para escribir poesía. Poseído por una especie de entusiasmo o de furor por escribir sobre Nahum, me dediqué a investigar sobre su vida, a recorrer los campos de la provincia de Loja, a ir a los archivos judiciales de Loja y de Quito, pero sobre todo a recopilar una serie de leyendas, historias de carácter popular sobre su figura. También me documenté sobre la época, es decir, el entorno histórico y social del personaje y su mundo, y luego de ello me puse a escribir desaforadamente esta novela. Al concluirla, no sin esfuerzo, pensé que quizá se hallaba a contracorriente la novela, ya que por esa época, finales de los años 70 del pasado siglo, la narrativa ecuatoriana bien transitaba por ambientes urbanos con personajes introspectivos y tramas psicológicas. Polvo y Ceniza era todo lo contrario, una narración épica y mítica, porque también con capítulos en primera persona que profundizan en la psicología del protagonista. Por ese entonces, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz convocó al concurso Nuevos Valores de la Novela para autores de menos de 40 años. Yo por entonces tenía 27 años recién cumplidos. Sin mucha esperanza envié la obra al concurso y casi me había olvidado de él cuando una tarde mi hermano Cristóbal me llamó emocionado para avisarme que había escuchado en la radio que mi novela había ganado el certamen. Pocos días después recibí una llamada del escritor Pedro Jorge Vera, quien había sido uno de los jurados del certamen, para felicitarme por esa obra que le había parecido magnífica, criterio compartido por otros dos jurados, la escritora Alicia Yanes Cosío y Paul Engel, un escritor judío austriaco que residía en nuestro país. El resto, como se dice, ya es historia. Polvo y Ceniza ha merecido más de 18 ediciones, 3 de ellas en el exterior, Cuba, México y España, respectivamente, y ha sido traducida a algunos idiomas total o parcialmente. El mérito es de la obra, que supo sintonizar quizá un personaje y una época y traerlo a la contemporaneidad. Pero esta noche quiero agradecer de la manera más efusiva a la provincia del Cañar, mi provincia, por este acto, haciendo constar que en Polvo y Ceniza no solo los escenarios son de la provincia de Loja, ya que se hallan presentes también escenarios de la provincia del Cañar, San Antonio de las Reales Minas del Cantón Cañar, por supuesto, y otros lugares como Mosquera, como El Verán y otros.
con los Quirós, salteadores de caminos en la zona del Huerán, que sembraron el terror hace un siglo más o menos a viajeros y propietarios de haciendas. Mi escritura debe a la provincia en la que nací y viví mi infancia, no solamente por los primeros recuerdos que me nutrieron, sino por la serie de historias, de personajes y leyendas y anécdotas que en las vacaciones de Chilquil, mi papá Arturo, mis tíos Ezequiel, Rosendo, Víctor, César, todos ellos, mi tía Amada, contaban, mi tío Tarquino, aunque reciente en Quito, que también era un maravilloso contador de historia, contaban al calor del fuego en las montañas de Chilquil, donde mi familia Cárdenas de Espinosa tenía una pequeña propiedad, restos de alguna hacienda épica y fabulosa que más en la imaginación de los Cárdenas y los Espinosa pues era magnificada como si fuera un poco pues una gran o grandiosa hacienda. Era la imaginación, por supuesto, y el cariño que tenían a esa tierra. Con motivo de cumplirse 40 años, la primera edición de Polvo y Ceniza, la Casa de la Cultura Matriz, gracias a su presidente, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, y el director de la editorial, Pedro Jorge Vera, de la CC Matriz, licenciado Patricio Herrera, publicó a fines del año pasado una edición conmemorativa, la trilogía bandolera, que incluye, además de Polvo y Ceniza, las otras dos obras que también tratan sobre el tema del bandolerismo, El árbol de los quemados y El héroe del brazo inerte. Estas dos últimas publicadas en algunas ediciones en años anteriores, pero que no tuvieron ni tienen la inmensa acogida que mereció Polvo y Ceniza, enigmas de la literatura o quizá, tal vez, certezas de la calidad. Los escritores, pues, escribimos mejor o peor, pues, a veces no depende de nosotros. Esta obra fue presentada en la matriz de la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito y también en el simposio Miguel Río Frío de la ciudad de Loja, en un acto especial en homenaje a los 40 años de Polvo y Ceniza. Posteriormente fue objeto de un acto especial en Cango, Namá, en acto organizado por la Mancomunidad de Cantones del Bosque Seco de la provincia de Loja. En la ciudad de Cuenca se presentó hace poco más de un mes en un acto especial con motivo de los 40 años de Polvo y Ceniza, y hoy en la ciudad de Azogues, de tantos recuerdos y cariños que me merecen en este acto selecto y emotivo. Quiero agradecer pues a las condecoraciones que he recibido, como digo, inmerecidamente. Yo creo que las condecoraciones debieron otorgarse al libro Polvo y Ceniza y no a su autor, mero medium o intérprete de una realidad y una fantasía que pertenece a todo el pueblo, a todo este pueblo grandioso, el pueblo de la ciudad de Azogues, esta provincia del Cañar, el pueblo de Loja, el pueblo ecuatoriano en general. Quiero finalmente agradecer a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en la persona del ingeniero Homero Castanier Jaramillo, asambleísta por la provincia de Loja, del Cañar, y a su asesor, doctor Wilfrido Rivera, y a Juanito pues, Castanier, que fue quien me otorgó la condecoración. Agradecer al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, y su consejo universitario también por la condecoración recibida. Por supuesto, pues, al señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar, por la condecoración pues, también otorgada, y la serie de acuerdos y diplomas que he recibido. Y las adhesiones, quiero agradecer al magíster Belisario Chimborazo, alcalde de la ciudad de Cañar, y a los concejales del ilustre municipio, al doctor Hernán Crespo Verdugo, gobernador de la provincia del Cañar, y a la licenciada Azucena Calle, secretaria de la institución, al doctor Santiago Correa Padrón, prefecto de la provincia del Cañar, a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Cañar, en la persona de mi primo, licenciado Javier Cárdenas Molina, aquí presente, al rector Freddy Álvarez González, rector de la Universidad Nacional de Educación, y a su director de Gestión Cultural, y al coro de la UNAE, a los colectivos culturales Cuchara de Palo de la ciudad de Azogues, en la persona de la magíster María Eugenia Torres, y al colectivo El Campanario del Cañar, representado por el artista Ángelo Sigüencia, al licenciado Fausto Fajardo, director del diario La Portada,
al doctor Bolívar Delgado, director del semanario El Heraldo de la ciudad de Azogues, a la comisión organizadora en Azogues, presidida por el doctor Eduardo Crespo Román, un gran amigo mío, al doctor Luis Carpio Moroso, otro gran amigo, y a la licenciada Paulina León, y al colectivo Casa Tomada por su proyecto de celebrar el 40 aniversario de mi primera novela, Polvo y Ceniza, de mi novela, no es mi primera novela, de mi novela Polvo y Ceniza, elaborado por los compañeros escritores, ingeniero Francisco Andrade, coronel Aquiles Jimbo, con la coordinación de la magíster Beatriz Mejía Moscoso y la dirección del doctor Carlos Pérez Agustín, presidente del colectivo, al representante y director del PEN Club, Carlos Vázquez, del escritor Carlos Vázquez, aquí también presente, y a todos los compañeros miembros del colectivo Casa Tomada y a mi familia aquí presente. Quiero pues agradecer y emocionado decirles que está en mi corazón pues esta noche, no la olvidaré jamás porque es una noche pues de profunda satisfacción y creo que escribir merece la pena, y a Carlos pues por su magnífica, Carlos Pérez Agustín, por su magnífico estudio sobre Polvo y Ceniza. Muchas gracias a todos ustedes. Le vamos a pedir al homenajeado que por favor espere en el escenario porque una niña, en nombre del colectivo Casa Tomada, va a hacerle la entrega de un ramo de flores. Tierra bella de pueblos unidos, para siempre por Dios en la historia, formarán el futuro de gloria, cual llenas del pasado de honor. Tierra bella de pueblos unidos, para siempre por Dios en la historia, formarán el futuro de gloria, cual llenas del pasado de honor. Descubriste los rumbos eternos, es la paz tu gloriosa bandera, y te empeñas en ser la primera en los campos de luz del saber. Con tus ríos, tus claros obreros, es tu fuerza el trabajo y tu tino, prepararte la dicha el camino, en el bien, el amor y el deber. Tierra bella de pueblos unidos, para siempre por Dios en la historia, formarán el futuro de gloria, cual llenaste el pasado de honor. Tierra bella de pueblos unidos, para siempre por Dios en la historia, formarán el futuro de gloria, cual llenaste el pasado de honor. Entre hermosas porque eres hermosa, es tu pulso inmortal la belleza, y es por eso tu misma grandeza, delicado poema de amor. Todo es bello en tu tierra, en tu alma, tus proezas, tu fe, tus canciones, tierra excelsa de grandes varones, de virtud, de hidalguía y de sol. Tierra bella de pueblos unidos, para siempre por Dios en la historia, formarán el futuro de gloria, cual llenaste el pasado de honor. Queremos invitar a los presentes, por favor, al hall, en donde hará el brindis la magíster Beatriz Mejía Moscoso, coordinadora de este homenaje. Les invitamos, por favor.